We'll be providing simultaneous translation, English to Spanish, Spanish to English. You can select that option on the bottom part of your Zoom screen. If you have any doubt regarding this option, we'll be assisting you at that respect. If you have questions for the speaker during this session, you can write them in the Zoom or YouTube chat. Please, do not forget to mention your name and institution once you write the question. Once the session ends, we'll be posting the replay in www.eventos.flor.net. Saludamos a toda la audiencia conectada a distintos canales. Hoy y en los próximos días nos complace ofrecer esta sesión. El título de esta conferencia es Navegando a través del impacto del COVID-19 desde la perspectiva de los bancos centrales. Vamos a abordar aspectos relacionados con la estabilidad macroeconómica. Vamos a hablar sobre el impacto que está viviendo la región en sus políticas fiscales y monetarias. Vamos a abordar este tema particularmente a lo largo de esta sesión. El moderador de la siguiente sesión es José Darío Uribe, nuestro presidente ejecutivo. Durante 12 años fue gerente general del Banco de la República, el Banco Central de Colombia, tras desempeñarse como el responsable técnico de investigación económica. Asimismo, ha sido profesor de economía en la Universidad de los Andes, así como también en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Esta sesión fue previamente grabada y debido a cuestiones técnicas vamos a brindar un extracto de los principales mensajes de la sesión. Sin mayor dilación, le paso la palabra a continuación al señor José Darío Uribe. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar del Fondo Federal de Reserva de FLAR. Esta conferencia se realiza en el marco de la 34ª Conferencia de Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, cuyo título es La Gran Reconfiguración, navegando a través del impacto del COVID-19 desde distintas perspectivas. Y contamos con un invitado muy especial para compartir su opinión con nosotros, Stanley Fischer, ex vicepresidente de la Reserva Federal y además ex gobernador del Banco de Israel, además de haber desempeñado posiciones en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Hemos aprendido mucho de sus artículos y trabajos. También se desempeñó en posiciones en el Citibank y actualmente en BlackRock, conjuntamente con el cual estamos organizando esta sesión. Cuando hablamos de la perspectiva de los bancos centrales, tenemos que empezar hablando por la inflación. En primer lugar, quisiera que abordáramos este tema en las economías avanzadas. Existen distintos indicadores de la presión inflacionaria en las economías avanzadas que indican que dichas presiones se van a mantener en el corto plazo. Sabemos que existe alta incertidumbre. ¿Cuál es su opinión sobre la inflación en las economías avanzadas teniendo en cuenta un plazo de 18 a 20 meses? Bien, el problema que ha estado intentando dirimir la Reserva Federal antes del brote del coronavirus ha sido encontrar una manera que permita hacer que la tasa de inflación supere el 2%. Personas como tú y yo, José, quizás hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida intentando mantener baja la tasa de inflación. Sin embargo, ahora estamos intentando hacer que suba. No creo que exista un alto grado de probabilidad en este momento de que podamos superar rápidamente el objetivo. La Reserva, como ustedes saben, ha intentado dilucidar cómo modificar la forma en la cual fija las tasas de interés y sus metas de inflación. A la fecha, estamos hablando de una tasa de inflación por debajo del 2%.
y no hemos observado de momento ninguna señal de que vaya a aumentar. Antes del coronavirus, el aspecto más difícil de gestionar era el siguiente, que cualquiera fuera la razón, al menos en Estados Unidos, no se podía hacer que la tasa de inflación se acercara al 2%. Hay que ser realista. Las personas que analizan el problema de la inflación deben serlo. La cuestión aquí es que la Fed se ubicaba unas 2 décimas o 3 décimas en sus estimaciones respecto al 2% de objetivo. En mi opinión, nuestra capacidad de medir la tasa de inflación no es tan mala como para tener que cambiar completamente la forma en la que hacemos las cosas por una diferencia de 2 o 3 décimas en el cálculo de la inflación. Pero sin duda existe quienes sostienen, y hay que darle cierta credibilidad, que bueno, sí, una diferencia de 2 o 3 décimas está bien, pero el problema es que nos hemos mantenido muy por debajo de la tasa de inflación objetivo durante casi una década en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer cálculos, 2 décimas termina convirtiéndose en promedio en 6 décimas al cabo de 10 años. Esto tiene un impacto en los contratos a largo plazo diferente. Así simplemente nos mantuviéramos en ese promedio del 2%. Pero sistemáticamente nos hemos mantenido por debajo de ese porcentaje. Hemos intentado, no obstante, subir ese porcentaje, pero no lo conseguimos. Esa es entonces la inquietud. No creo que esté ocurriendo ahora mucho que nos permita anticipar que la tasa de inflación va a cambiar rápidamente superando el 2%. Si ocurre, perfecto. Como ustedes saben, la Fed va a intentar gestionar un sistema donde si la tasa se mantiene por debajo del 2% un cierto tiempo, se necesitarán ajustes. Esto es lo que la Fed ha estado haciendo, pero habrá que ver qué ocurre tras las complicaciones provocadas por el coronavirus. No sé cómo nos va a afectar esto, ni tampoco sé cómo nos va a afectar el hecho de que aparentemente ahora sí tenemos una vacuna que nos permitirá luchar contra el coronavirus. Quizás no podamos deshacernos del coronavirus inmediatamente, pero sí en un año o un año y medio. Tras ello, vamos a poder retomar la tarea que estábamos desarrollando antes de tener que enfrentar el coronavirus. Creo que hoy estamos en mejores condiciones, sobre todo en base a los primeros informes existentes sobre la posibilidad de una vacuna exitosa que permita luchar contra el coronavirus. Si esos informes son ciertos, conseguiremos entonces que se produzcan millones de vacunas contra el coronavirus. Quizás esas vacunas se tengan que administrar en 2 dosis. Mucha gente piensa que en la primera mitad del año 2021, quizás una parte importante de la población de Estados Unidos ya haya accedido a la vacuna. Esto es muy esperanzador, pero es supuestamente posible. José,
Hay un aspecto sobre cómo la Fed va a intentar fijar las tasas de inflación en el futuro que me gustaría señalar. Si me das 1 o 2 minutos para hacerlo. Sí, por supuesto. Antes de este escenario, todos sabían cuál era la tasa de inflación objetivo. Eso era algo fijo. Si ahora vamos a cambiar la tasa de inflación objetivo promedio, entonces hacemos que las personas que, por ejemplo, tienen operaciones a tasas a corto plazo o que tienen su dinero a esas tasas, estaremos haciendo su vida más difícil, al menos a corto plazo. Creo entonces que será difícil hacer que el sistema funcione de una manera donde la gente no diga, bueno, las cosas eran más fáciles en el pasado porque sabíamos qué esperar, pero ahora ya no sabemos qué va a ocurrir de aquí a 6 meses. Creo entonces que esto será un hecho complejo de gestionar. Espero que no tenga, no obstante, efectos graves. Creo que intentar mantener la tasa de inflación objetivo en un nivel adecuado es mejor que intentar mantener esa tasa constante todo el tiempo, pero sin duda hace más compleja la labor de los bancos centrales si desean cambiar la tasa de inflación a corto plazo. Entonces, lo que estás diciendo es que la inflación se mantendrá a niveles bajos. Sin embargo, cuando analizamos los indicadores sobre las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos, vemos que los indicadores basados en el mercado indican que esas expectativas se acercan al objetivo. Algunos analistas lo ubican en un 2% ligeramente por encima. Algunas encuestas de analistas lo ubican allí. Por lo tanto, ¿no cree que quizás las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos en algún momento podría representar un ancla o alejar la inflación al alza o a la baja de la inflación objetivo a largo plazo? Bien, creo que este será el aspecto crítico sobre cómo se controla el sistema, es decir, si consiguen o no saber cómo hacerlo, porque habrá momentos en los que será necesario reducir la tasa de inflación, esto lo han hecho durante mucho tiempo, pero cuando empiecen a hacer eso, creo que la tarea de la Fed se volverá más compleja. Creo que al comienzo no van a enfrentar una situación donde la tasa de inflación objetivo aumente ligeramente un poco y luego baje ligeramente otro poco. Los cambios que se hagan serán pequeños en la forma en la que funciona la tasa de inflación objetivo según la dirección en la que tengan que modificarlo, pero ese sistema todavía no se ha puesto en marcha. No es un sistema fácil de poner en marcha, no obstante creo que será un sistema interesante. Si la tasa, no obstante, se acerca a un rango entre el 1 y el 3%, creo entonces que podrán continuar manejando ese sistema. Ahora, si las tasas de interés muestran señales de fluctuación importante hacia arriba o hacia abajo, entonces creo que el sistema será más inestable de lo que ha sido en el pasado reciente. Y esto impondrá una situación compleja a la hora de poder estabilizarla.
A veces hay diferencias entre lo que uno puede desear hacer y en el cuándo hacerlo, o en lo que uno realmente puede hacer. Así que creo que estamos hablando de un sistema que presenta estas características. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre las economías emergentes. La Fed no puede seguir mucho tiempo sin cambiar la dirección de las tasas de interés y esto puede plantear un problema. Bien, pasemos ahora a las economías emergentes. Gran parte de la discusión sobre los efectos secundarios de las políticas monetarias de la Fed se basa en las condiciones financieras que prevalecen en las economías emergentes, especialmente en el flujo de capitales. No tanto, la pregunta que tengo es la siguiente. Tengo varias preguntas relacionadas en realidad. La primera pregunta es, ¿qué tan posible es que la Fed implemente una inversión imprevista o envíe señales de una inversión en los estímulos monetarios? ¿Qué tipo de indicadores deberíamos tener en cuenta para evaluar con suficiente antelación la probabilidad de que esto suceda? Bien, creo que resulta difícil de responder porque por ahora no sabemos cómo la Fed o qué indicadores va a utilizar a la hora de decidir cuál es el objetivo de tasa de interés. Yo todavía no he visto evidencia sobre qué tipo de acción se va a llevar a cabo cuando esto se ponga en marcha. Estamos hablando de una serie de indicadores que les va a permitir, bueno, mantenerse en un rango del 1 o 3%, en mi opinión. Creo que si esto ocurre, entonces estará bien. Ahora bien, si pierden esa capacidad de manejar las tasas de interés, de gestionarlas, entonces la situación será peor que antaño. Se trata de una situación complicada. Creo lo siguiente, yo tengo confianza en mis ex colegas que trabajan en la Fed, esto lo puedo decir. Creo que Jerome Powell ha estado haciendo una excelente tarea a la hora de resolver las cosas rápidamente. Tan pronto como se dio cuenta que es ilegal que el presidente de los Estados Unidos instruya órdenes a la Fed, cuando se dio cuenta de ello, dijo, bueno, claro, se puede escuchar lo que dice el presidente de Estados Unidos, pero no hacer en realidad lo que el presidente diga. Creo que cuando se dio cuenta de eso, el sistema se estabilizó al cabo de 6 o 9 meses, convirtiéndose en el actual sistema que tenemos ahora. Creo que si es así, no está mal para nada, pero no sabemos qué tan estable se mantendrá el sistema. Hoy estamos, además, en un nuevo mundo donde no solamente vivimos con el coronavirus 19, sino que hay otros virus que se van desarrollando con mayor frecuencia que en el pasado. Estamos en una situación, por lo tanto, compleja. ¿Cree que existe alguna posibilidad de que la Fed cambie el inicio de las políticas monetarias antes de que lo hagan las economías emergentes? Bien, para que la Fed alcance su objetivo de tasa de inflación para Estados Unidos, la idea de que la Fed vaya a tener en cuenta lo que pasa en otros países está bien, pero en realidad la Fed no tiene toda la libertad del mundo para cambiar las tasas objetivo de los países de economías emergentes o de ningún otro país. Por lo tanto, esto está escrito así en la ley, por lo tanto es un problema. En el pasado,
Al utilizar las líneas de crédito que otorgaba la Fed, por ejemplo, a un pequeño número de países, la Fed ayudaba a los países emergentes. Pero hoy esa ayuda va dirigida principalmente a los países avanzados. Esos son los países que están obteniendo los créditos que está otorgando la Fed. Esos créditos no van dirigidos a los países emergentes, sino a los países avanzados o más ricos. Así que puede ser difícil estar bien, todo dependerá de cómo funcione el sistema una vez que se apliquen los nuevos métodos de gestión del sistema. Y esos métodos pueden ser complejos y pueden ser difíciles de desarrollar. Por consiguiente, bueno, he expresado mi plena confianza en mis colegas y la razón de mi confianza en mis colegas de la FED es porque he trabajado con ellos y estoy bastante convencido de que encontrarán formas de gestionar el sistema de manera tal que no desestabilice a los países menos avanzados. Pero quizás tengamos que buscar mejores formas de hacerlo respecto a cómo lo hemos hecho en el pasado. Muy bien. El desarrollo de la inflación en las economías emergentes suele ser bastante distinto. En algunos países se mantiene en niveles similares al de las economías avanzadas, con tasas de inflación bajas, por ejemplo, en algunos países asiáticos, incluso en algunos países de América Latina. En otros casos, en cambio, las tasas han aumentado como consecuencia de fluctuaciones importantes en las tasas o tipos de cambio. Por lo tanto, no le voy a hacer ninguna pregunta sobre la inflación a corto plazo en esos países. En realidad, prefiero conocer su opinión sobre un tema que podría disparar considerablemente la inflación en el futuro. Estoy hablando a los altos niveles de deuda pública en las economías emergentes, lo que llamamos el dominio fiscal de la política monetaria. ¿Qué tan elevado es el riesgo de dominio fiscal en las economías emergentes en su opinión y cómo los bancos centrales pueden hacer frente a esa amenaza? Bien, en la situación actual, donde las tasas de interés son muy bajas, hablamos muchas veces sobre el coeficiente de deuda, pero no deberíamos hablar de coeficiente de deuda, sino del coeficiente de servicio de la deuda, que es el aspecto que estás mencionando. Deberíamos preguntarnos cuál es la carga que esto representa para otros países. Con un poco de buena suerte, al día de hoy, creo que el problema se ha estado gestionando bastante bien. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un coeficiente de interés respecto de su deuda que no está subiendo porque las tasas de interés han estado bajando, dado que la Fed ha intentado en este periodo estabilizar la economía. Por lo tanto, en un contexto que se puede manejar se puede manejar si las tasas se mantienen bajas, pero no tanto si se mantienen altas. En el segundo caso, la situación va a ser más compleja si las tasas suben y la Fed y otros países tendrán que intentar mantener su coeficiente de pagos de deuda respecto a su PIB a un nivel más o menos constante. Esto significa que a veces se verán en ciertas dificultades
a la hora de mantener la inflación en el nivel adecuado. Esa es mi interpretación. Muy bien. Los desequilibrios fiscales y la deuda pública elevada son características tanto de las economías emergentes como las avanzadas. Supongamos que un país asuma el liderazgo y la voluntad política para implementar un plan de consolidación fiscal. ¿Cuándo y cómo, teniendo en cuenta los impuestos respecto a las transferencias y los gastos? ¿Cuándo entonces la consolidación fiscal se debería implementar en aquellos países que lo necesitan? Bien, es una cuestión de economía política y depende de si el país cree que necesita más o menos impuestos, o subir o reducir su gasto público. Es muy difícil para una persona desde afuera dar instrucciones sobre qué hacer, si gastar, por ejemplo, en educación o si gastar más en salud, o si subir los impuestos. Por otro lado, la contracara es que, bueno, no nos han ido muy bien las cosas a la hora de aumentar la tasa de crecimiento, así que tenemos que hacer algo para permitir que la gente gaste más dinero. Así que es una pregunta cuya respuesta depende de la situación actual de cada país y de sus valores. Algunos países son más conservadores sobre estos temas, otros en cambio son todo menos conservadores. Por lo tanto, hay que mirar de cerca la balanza de pagos y su relación respecto al PIB de cada país. Todo el tiempo hay que hacerlo si no queremos perder el control de la situación, porque descontrolarse en una situación así donde hay una nueva manera de gestionar la política, todo eso puede resultar al final muy difícil de gestionar y los bancos centrales tendrán que estar atentos a cómo se desarrolla la economía y también sus tasas de interés. Tendrán que hacerlo con mucho más cuidado de lo que lo han hecho en los últimos 10 años. Así que esto es parte de la dificultad que veremos surgir en el futuro. Para cada país, yo tengo mis propias ideas sobre qué les resultaría quizás útil hacer para mantener la estabilidad de su tasa de inflación. Pero a la velocidad en la que funciona la política monetaria, seguramente habrá cierta variación en los mecanismos que tienen que ver con las tasas de interés y el funcionamiento propio de la economía real. Quizás no exista una regla simple de aplicar y si existiera tal regla, habrá que ser muy cuidadosos en cómo se gestiona la política monetaria. Bueno, siempre hay que tener cuidado sobre cómo gestionar la política monetaria, pero si se suma otro objetivo, que es el de la tasa de interés, esto sin duda va a ser más compleja la vida de los bancos centrales. ¿Y qué pasa con el cuándo? ¿Cuándo implementar la consolidación fiscal? Esta es una pregunta que se plantea en muchos países. En este momento, con una fuerte recesión, existen quienes opinan que este no es el momento más idóneo para aplicar un plan de consolidación fiscal. La pregunta es, ¿cuándo sería un buen momento? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, no sé de a qué países nos referimos, pero en este momento, bueno, yo me estoy dirigiendo a ustedes desde Israel y es bastante claro que existe una necesidad de que el gasto público se mantenga bajo control y que el presupuesto se mantenga estable. Eso es muy importante. En este momento, el gobierno de Israel está
gobernando el país sin un presupuesto nacional, lo cual me resulta realmente bastante sorprendente. Espero que pronto tengan un presupuesto en funcionamiento. ¿Cuándo crees que vamos a poder hablar de una recuperación sostenida de la economía global? ¿Cuándo crees que vamos a dejar atrás este caos que ha sido provocado por el coronavirus? No lo sé. Confío en aquellas personas que en este momento dicen que están muy próximas a tener una vacuna disponible que se va a poder distribuir entre el público en general en breve. Cuando esto ocurra, entiendo que en unos 6 meses aproximadamente, esta es la cifra que veo. Creo que es un poco optimista, pero eso es lo que dicen algunas de las personas que están trabajando en el desarrollo de esta nueva vacuna o de estos nuevos medicamentos o de otros elementos que puedan producir para luchar contra el virus. Si conseguimos una vacuna con efectos similares en eficacia a la vacuna contra la gripe, creo que una vez hecho esto, vamos a poder retomar nuestra tarea de lograr un equilibrio entre la política monetaria y fiscal o organizar la política monetaria y la política fiscal. Sí, habrá mucho trabajo de investigación en curso y espero que exista una posibilidad real, razonable, que a finales del próximo año exista una vacuna disponible para la mayor parte de la población de Estados Unidos. Una vez que esto ocurra, y claro, hay distintas compañías que están trabajando en esto y que quieren fabricar la vacuna. Cuando haya varias compañías que puedan producir la vacuna al mismo tiempo, tendremos suficientes medicamentos disponibles para poder afrontar todos los problemas tan graves que hoy afrontamos. Hoy estamos en ese punto donde nos acercamos a poder utilizar una vacuna, pero diría que a finales del próximo año habrá algo ya disponible y que funcione razonablemente bien. Y espero que podamos entender rápidamente la eficacia de estas vacunas y cómo utilizarlas. Tendremos que, bueno, saber si se necesita una dosis o 2 dosis. Esto forma parte de la discusión actual. Si es una dosis, será mucho más fácil de administrar que si se tienen que administrar 2 dosis. Pero bueno, habrá que ver y esperar. Muy bien. Bien, llegamos al final de esta entrevista. Ha sido extremadamente interesante y quisiera agradecerle profundamente. Ha sido un auténtico placer y un verdadero honor contar con su presencia entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y estoy muy contento de haber podido hablar con todos ustedes. Ojalá hubiéramos podido discutir otros temas mejores, como por ejemplo, ¿qué hacer ahora que la productividad está creciendo tan rápidamente? Y temas de ese tipo. Pero espero que tengamos una reunión pronto al respecto. Seguramente todos nos sentiremos mucho mejor cuando eso suceda. Mientras tanto, espero que el avance que se ha conseguido con relativa rapidez para conseguir una vacuna o un medicamento. Espero que esto continúe desarrollándose exitosamente
y nos permita dejar atrás esta situación tan compleja y hacerlo rápidamente. Espero que podamos hacerlo con relativa rapidez, porque será complicado, lo será en todos los países. Entonces, se necesitan esfuerzos internacionales también para abordar esta situación. No obstante, muchísimas gracias y mucha suerte para superar esta situación económica actual, que es sin duda la más difícil de la que yo he sido testigo a lo largo de mi carrera. Muchas gracias. Bueno, qué sesión tan maravillosa. Muchísimas gracias, profesor Stanley Fischer, ex vicepresidente de la Reserva Federal. Muchísimas gracias también a nuestro presidente ejecutivo, al señor José Darío Uribe, y también muchísimas gracias a BlackRock por haber permitido al señor Stanley Fischer compartir esta sesión en el día de hoy y por compartir sus opiniones tan interesantes con nosotros. Hoy hemos recibido excelentes noticias, además, sobre uno de los temas que abordó el profesor Fischer. Existe una vacuna con una eficacia comprobada del 95%, lo cual es una excelente noticia para todo el planeta. Como he dicho al inicio, esta sesión fue grabada por razones de usos horarios y por cuestiones logísticas, y por esta razón no hay una sesión de preguntas disponibles para el profesor Stanley Fischer. No obstante, mañana contamos con otra sesión igualmente interesante con el profesor Robert Merton, ex premio Nobel, y esto nos permitirá, no obstante, compartir preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, y esperamos volver a contar con todos ustedes mañana. Hasta entonces, muchas gracias y cuídense.